Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un orgullo poder estar acá con vos conversando. Un placer, Ale. Y con nosotros tenemos a Alejandro Dujovne para poder conversar en este episodio, en esta hora que nos junta para todos los que nos ven por YouTube o nos escuchan por alguno de los canales, ya sea Spotify, Google Podcast o más, para poder hablar de algo muy judío, que tiene que ver con los libros, ¿no, Ale? La relación entre los judíos y los libros, el judaísmo y los libros. ¿De eso vamos a hablar, Ale? Exactamente. Vamos a tratar, intentar al menos hacer algún recorrido que, si no, no creo que explique, pero al menos ofrezca algunas claves que puedan permitir entender un poquito mejor esta relación que ha sido una y otra vez mencionada a lo largo de la historia, pero que en el fondo no se conoce muy bien. Excelente. Y ahora, para los que no te conocen, Ale, o los que no leyeron tus obras, tus escritos, y los que no conocen tu recorrido académico, siempre nos gusta acá en Pieles que no sea yo quien presenta a los invitados, sino que cada uno pueda presentarse y decir de dónde viene su Torá, de dónde viene su conocimiento. Así que, Ale, si querés contarnos un poquito de vos, de tu biografía personal, de tu paso por la comunidad judía o no, y de tu recorrido intelectual, y cómo llegamos a Ale Duhovne y los libros. Bueno, primero, pues la short version o la versión más extensa. La que Yo, quieras. bueno, bárbaro. Yo soy cordobés. Vengo de una familia ligada a la comunidad, no muy religiosa, pero sí ligada a la institucionalidad comunitaria. Abuelos, bisabuelos, padres ligados a la vida comunitaria. Eh, y sin embargo, digamos, yo no tuve una educación judía en el sentido de haber transitado por una escuela comunitaria. En Córdoba hay una sola, podría haber ido, no fui. Sin embargo, mi contacto, o mi vuelta, digamos, mi interés por lo judío, vino más bien hacia al finalizar la carrera de grado. Yo estudié en ciencia política, pero después en la maestría de antropología en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando tuve que elegir un tema de investigación, eh, opté por pensar desde un punto de vista antropológico el vínculo entre la política y los judíos, que son dos palabras gigantes, dos términos gigantes, pero bueno, como todo estudio antropológico tiene que ser anclado en un contexto, en un caso particular que permita entender esa relación, ¿no? Que por supuesto no pretende explicarlo todo, pero sí aproximarse a algunos de los problemas, fenómenos de fondo. Y para eso estudié a ASIC, que es Asociación Cultural Israelí de Córdoba, que es una rama del ICUF, del viejo ICUF, de la izquierda judía argentina, en Córdoba. Me interesó ¿por qué? Me interesó porque de alguna manera ASIC representaba una experiencia extrema de los judíos, extrema en el sentido no necesariamente de una ideología extrema, porque sería erróneo considerarlo así, sino en el sentido de que todos aquellos rasgos centrales que uno asumiría hoy como definitivos, decisivos de la experiencia judía contemporánea, el hebreo, por un lado, el vínculo con Israel por el otro, ¿sí? De alguna manera, la historia del ICUF había estado en tensión con esos, por lo menos esos dos elementos, incluso también la religión, por supuesto, religión. Del hebreo, a ver, del hebreo al yiddish, eran profundamente yiddishistas antehebraístas, más judíos diaspóricos que sionistas, vamos a decirlo, y laicos que Exactamente. religiosos. Digamos, si podríamos ponerlo así en categorías para los que no conocen y no están escuchando. Absolutamente, e incluso, digo eso en términos, si se quiere, ideológicos, esos parámetros organizaban su experiencia identitaria, pero por otro lado sus apuestas políticas, ¿sí? Habían sido ligadas al Partido Comunista por un lado, ¿sí? Ligadas a la Unión Soviética, digo esto en los 60, 70, y bueno, ese referente político, que en algún momento tiene una carnadura, tiene una materialización histórica muy concreta en la Unión Soviética, bueno, eso se cae, digamos, hacia fines de los 90, entonces pierde un referente ideológico y al mismo tiempo el referente que podría haber constituido parte de su identidad, como el Estado de Israel no lo era, y tienen que reconfigurar su identidad. Entonces me interesaba ver cómo
esta rama de la experiencia judía que había sido muy vital, muy grande en términos numéricos y muy productiva en términos culturales, y todavía lo es. Quiero decir, quienes transitaron por la experiencia del ICUF tienen experiencias en términos de educación no formal, de experiencias cooperativas, etc. Realmente yo creo que dejaron una impronta muy fuerte en la vida cultural y social argentina. De alguna manera habían tenido que redefinir, recalcular, digamos en términos de GPS, recalcular su experiencia con la vida judía. Sí, eso fue mi primer interés, entender la política y lo judío en Argentina a partir de una experiencia, digamos, extrema en estos sentidos, quiero decir, ¿no? Ale, Ahora ¿puedo bien, hacer sí, una sí, por consulta supuesto. de Cholulo que no sé? ¿Con Sí. León Duhovne y demás, hay alguna relación familiar o...? No, Hay una porque relación también muy es distante. parte de esa experiencia. Por supuesto, no, con León Duhovne hay una relación muy distante, digo, en todo caso, si existe alguna relación es más mía de él leyéndolo a León y leyéndole a Alicia Duhovne Ortiz, digamos que entre Claro. ellos son más parientes. Con Alicia tengo una excelente Eh, relación. Creo que era Eh, sobrina, ¿no? Creo que ella era sobrina de él. Sobrina segunda, digamos, porque el padre Ok, Carlos Duhovne, que era un activista importante del Partido Comunista durante un tiempo, después rompe con el Partido Comunista y con la Unión Soviética, era primo de León. Pero León nunca, digo, fue un referente de la izquierda judía, en todo caso era un laico intelectual ligado a la universidad que tenía una aproximación muy fuerte con el sionismo, ¿no? Pero desde la universidad, desde lo intelectual. Era una figura central, incluso, digo, más allá de Argentina. Tiene unas obras increíbles acerca especialmente de Baruch Spinoza, ¿no? Entonces, digo, cuento este recorrido porque en la biblioteca de ASIC, de esta rama del ICUF cordobesa, tenían lugar las reuniones de comisión directiva y yo participaba de las reuniones de comisión directiva con entrevistas, tomando notas, como parte de cualquier trabajo etnográfico que uno hace cuando estudia antropología. Y a medida que avanzaban las reuniones, yo empezaba a ver la importancia que tenían los libros. Ahora bien, no los libros en términos de libros leídos, sino que funcionaban como una suerte de escenografía, de marco que le daba sentido a esas reuniones. Quiero decir, libros que estaban en unas bibliotecas cerradas, estaban a través de las vitrinas, ¿no? Se podían ver los libros, libros en yiddish, libros que hace rato que no eran leídos, que acumulaban polvo y estaban en cierto desorden, pero sin embargo constituían un lugar central y parte central de la mm, identidad de ese grupo. Y ahí empezó una primera interrogación acerca de los libros, ¿no? Es decir, no fue necesariamente el inicio de la investigación, pero sí un signo de pregunta. ¿Qué pasa entre esos libros y la vida judía? Eso se reforzó cuando le hice una entrevista a una de las participantes más importantes que tenía ASIC en Córdoba, que se llama Eve Goldenherz, que ella fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba y era candidata a rector de la universidad. Lamentablemente muere ella y no llega a asumir el rector, o sea, no llega a competir por el rectorado de la universidad. Pero este economista, cuando la entrevisté, me habló de su familia en Tras la Sierra, de su familia que vivía en Tras la Sierra, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, junto con solamente otra familia judía. O sea, digo, ya no es solamente, ya no en la capital, Buenos Aires, que concentra la mayor parte de los judíos de Argentina, ya no en Córdoba, que sería una ciudad importante, pero de segundo orden, sino perdida, digamos, en la Sierra de Córdoba junto con otra familia. Y en un momento de la conversación me lleva a la biblioteca de su casa y me muestra una serie de cajas. Me dice, mira, estos eran los libros de mi madre, yo tengo que donarlos, no sé a dónde donarlos, me harías el favor de hacerlo vos. Abrimos los libros, empezamos a ver los libros y vimos que la mayor parte de los libros estaban en yiddish, ¿sí? Algunos en castellano, pero la mayor parte en yiddish. Y cuando recorremos esos libros, vemos que eran libros de literatura, de crítica literaria, de ensayo, algunos publicados en Argentina, pero muchos publicados en Lituania, Polonia. Me pareció fascinante, fascinante esta familia en el viviendo medio perdido en Córdoba, con libros en yiddish, editados en publicados en Lituania a comienzos Polonia. del siglo XX, quizás. Absolutamente. Y digo, qué fascinante cómo algo, o una parte muy importante de su identidad, se podía sostener y constituir y seguir imaginándose ellos mismos como parte de un todo, ¿sí? De una diáspora, de una geografía diaspórica, a partir del libro, y ahí sí,
de una lengua, ¿no? El yiddish como, de alguna manera, generando un suelo, un territorio, un terreno que, más allá de las fronteras nacionales, lo seguía hermanando, uniendo con aquellos que vivían en zonas muy alejadas, ¿no? Y ahí, bueno, la pregunta inicial acerca de los libros y lo judío empezó a tomar otro color, empezó a tomar forma, y cuando empecé a hacer el doctorado, que me vine a Buenos Aires, que tuve beca con ISET y ya me puse a trabajar en el doctorado de Ciencias Sociales, me dije, bueno, ¿por qué no meterme de lleno en el problema de los libros? A todo esto, bueno, tuve la suerte de contar con un director que se dedica especialmente a libros, se llama Gustavo Sorá, que es un especialista internacional en tema de libros, y mercado editorial, etcétera. Bueno, fue un gran acompañante y me permitió transformar esas dudas un poquito abstractas en preguntas de investigación muy concretas que me llegaron Concreto. a preguntarme acerca del vínculo, ahora ya más general, no solamente el ICUF, más general sobre el vínculo entre los libros y lo judío, primero en el mundo, pero especialmente en Argentina. Mi investigación doctoral tuvo que ver con la experiencia cultural editorial en Argentina. Ya te doy la palabra. Los libros, por supuesto, me interesan, me interesa la lectura, desde un punto de vista personal, pero en investigación los libros no son tratados como, desde un punto de vista fetichista, como los libros desde un lugar absoluto, o hacer un raconto muy detallado acerca de los libros, sino los libros como una puerta de entrada a problemas culturales, problemas identitarios, entender que los libros y la edición era un lugar donde los judíos apostaban y apostaban fuerte, disputaban sentidos, ¿no? Y los libros Buenos Aires era, si tengo vehiculaban. entendido, en los años 50, 60, Buenos Aires era la segunda editorial más grande de libros en yiddish del mundo, creo que después de Nueva York. Bueno, sí, yo creo que en algún Estaba momento ahí. incluso llegó a competirle, tal vez no llegó a ganarle, pero sí, en efecto, después de la Shoah, Buenos Aires se convierte en una suerte de relevo en términos de producción editorial yiddish, que bueno, que amerita un capítulo específico. Claro. eh, pero Pero de vuelta, hablemos siempre, eso, siempre en términos transnacionales, ¿no? Que decir, Buenos Aires nunca aislada de lo que pasaba en el resto del mundo, ¿no? Ale, y por eso quería invitarte y por eso fue la propuesta de tener el honor de compartir contigo unos minutos eh, en este Pieles para hablar en sentido más general y quizás no tan particular de la Argentina, aunque quizás tomando algunos casos de tu estudio particular, sino esta relación frecuente entre los judíos y los libros, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, desde mi lugar, ¿no? Haciendo una prédica, ¿no? Una prédica en una sinagoga en Pardes, preguntando qué define un hogar judío, ¿no? Y la respuesta de muchos era, bueno, una mezuzá, ¿cierto? Como el símbolo exterior. Y mi invitación en esa previa tenía que ver con dos cosas. Uno, con la mesa familiar, cómo se va en esa mesa, cómo se vive en esa mesa, las festividades, los ritmos. Y por otro lado, la biblioteca. La respuesta también fue que para mí, humildemente, son los libros los que identifican un hogar judío, ¿no? ¿Qué características de libros tiene, ¿no? Dentro del mundo ultraortodoxo están los que llaman los seforim, los libros sagrados, ¿no? Que donde tenés el Tanaj, el Talmud, el Shulchan Aruch, que son como el centro. En otras casas de judíos intelectuales de izquierda, quizás tenés a muchos libros en yiddish, pero también de grandes pensadores intelectuales de la izquierda. En judíos sionistas tendrás muchos libros que tengan que ver con Israel, pero yo creo que la biblioteca judía, la biblioteca en general de los judíos, ya sea judía o universal, habla mucho de quiénes somos. Y a nivel personal, digo, yo estoy por migrar a Estados Unidos ahora y vendo todo, regalo todo, dejo todo acá. Lo único que me llevo son mis libros. Así que también es un tema que me llega de cerca, pero y también porque nos llamamos, ¿no? O nos llaman y después adoptamos ese nombre, el pueblo del libro. Entonces quizás puede ser como para disparador, Ale, contarnos un poquito esto. ¿Cuál es la historia de ser llamados el pueblo del libro? Que me parece simbólico y representativo de todo esto. Bueno, vamos a empezar por el final porque me parece que diste en la tecla esa fórmula que de alguna manera nos sigue definiendo, o nos gustaría que nos siguiese definiendo. Digo, en todo caso, dejo planteado el problema. La plantea Mahoma. Mahoma enuncia al pueblo cristiano y al pueblo judío como los pueblos del libro.
¿sí? Sin embargo, con el correr del tiempo, es el pueblo judío el que va a quedar asociado con ese término y no el mundo cristiano. Y eso explica, digamos, por el vínculo intenso, singular, eh, que tienen los judíos con los libros y con el libro, por supuesto, ¿no? Pero con los libros de ahí, a partir de ese libro, con una multiplicidad de libros, con la textualidad, con el mundo de la palabra impresa, ¿no? Y eso diría que nace en un momento muy especial, que podría no haber sido. Quiero decir, hay algo de fortuito, hay algo de contingencia histórica, que tiene que ver con la destrucción del segundo templo, ¿sí? Que es el momento en que la relación entre espacialidad, entre un lugar geográfico muy concreto, que era el templo, se escinde, se rompe del lugar de estudio, del lugar de vinculación con los textos. Antes la centralidad inequívoca, esencial, de lo judío con lo sagrado pasaba por el templo. Cuando el templo es destruido, ¿sí? O durante el sitio, un rabino logra escapar, negocia con los romanos, logra escapar, Yohanan ben Zakkai, e instaura en un pueblo cercano, en el pueblo de Yavne, un lugar de estudio. Y lo que hace es hacer que el estudio y los libros puedan desterritorializarse. De algún modo sienta las bases de la posibilidad de supervivencia del pueblo judío a partir de la diáspora y de una unidad en la dispersión, de una unidad en la diáspora que es la unidad en los textos. Es decir, el pueblo judío pudo multiplicarse, viajar, migrar, expandirse por el mundo, con toda su multiplicidad, diferencias, modalidad de existencia. Sin embargo, la referencia era el texto, gracias a esa posibilidad que se abrió con un estudio por fuera de los lugares estrictamente sagrados, ¿no? Podría discutir esa hipótesis, pero ciertamente hay un origen fundante, ¿sí?, en la diáspora, en ese momento en que Yohanan ben Zakkai saca los textos o saca el estudio, digamos, de Jerusalén. Y ahora esto me lleva a ahondar en esta hipótesis, en esta pregunta, también como dos fenómenos como paralelos, como consecuencia del primer siglo de la era común, del segundo siglo de la era común, que por un lado tiene que ver con la canonización del texto bíblico, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene? ¿Por qué se canoniza? Y por otro lado, también estaba pensando el paso de la oralidad a la textualidad, ¿no? Que también eso se da un pasaje, ¿no? En el fin del siglo segundo, comienzo del siglo III, de el saber rabínico de una Torá oral a lo que llamamos una Torá escrita. Ahí creo que también hay, digamos, porque quizás cuando es algo oral tenemos que estar todos en un mismo lugar, pero ya cuando estamos en diferentes lugares necesariamente necesitas tener un texto escrito. Bueno, absolutamente. Y eso tiene una serie de consecuencias. Primero, no es, ese pasaje, aunque con temporales distintas, no es exclusivo, no es monopolio del pueblo judío. O sea, hay un pasaje, en general, de la oralidad escritura, incluso también los griegos ya lo habían vivido varios siglos antes y habían tenido fuertes discusiones. Uno puede encontrar Platón poniendo en boca de Sócrates una cierta duda acerca de los libros, ¿sí? Ahí hay un momento donde dice, bueno, no hay que confiar demasiado en los libros, decía Sócrates en realidad escribiéndolo Platón, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera uno deja de confiar en su propia memoria y deposita en un objeto externo a la memoria, deja de practicarla. También decía Sócrates, uno se deja de vincular con quien escribió el texto, uno le puede preguntar al texto y el texto no responde, ¿sí? Entonces hay algo del vínculo dialógico, del encuentro con el autor que se pierde, ¿no? Entonces, el problema de la oralidad de escritura, de vuelta, lo llevo un poquito más atrás en el tiempo para No, volver pero sobre... me parece fundamental porque muchas veces, pecamos los judíos de ver la historia como nuestra propia historia desvinculada con el mundo. Entonces, comprender que históricamente otros pueblos que influenciaron bastante al judaísmo, como el mundo grecolatino, pasó por este paso de la oralidad a la escritura unos siglos antes, me parece que los rabinos no eran sordos a lo que pasaba en el mundo. No, absolutamente, y no era solo lo que pasaba en el mundo,
no solamente la experiencia concreta, cultural, sino la experiencia tecnológica. Quiero decir, la escritura es una experiencia tecnológica. Y el pueblo judío fue uno de los primeros, en realidad la lengua semítica, fue una de las primeras que es fonética. Quiero decir, y eso es un salto cualitativo enorme. Uno puede ¿Qué pensar, por significa ejemplo, fonética? ¿Qué significa fonética? que los caracteres, ¿sí? Sí. Y la unión de caracteres busca representar sonidos del habla. ¿Sí? Si uno ve, por ejemplo, qué pasa con la escritura china, lo que ve son que los gráficos, los ideogramas que representa la cultura china, eh, cada uno o una combinación representan directamente objetos o conceptos. Entonces, en realidad tenemos Mm, que para manejar, para poder tener una expresión compleja, para poder transmitir ideas de manera compleja, uno tiene que manejar miles de ideogramas, ¿sí? En el mundo chino, ¿sí? Lo cual hace que necesariamente quien puede acceder a manejar eso es alguien que no solamente tiene recursos, sino que también tiene tiempo para poder estudiar y muchos años de estudio para poder acceder a un manejo relativamente complejo. El alfabeto semítico en realidad es una simplificación, es una posibilidad, es una simplificación que, por supuesto, entra en diálogo con el mundo griego y por eso el salto de ambas tradiciones culturales. claro, porque viene del mundo semita, fenicio, pasa al griego y después también nosotros lo heredamos de alguna forma. Sí, Aleph, Bet, Gimel, alfa, beta, gamma. Digo, quiero decir, el origen es el mismo, ¿sí? En Mm. todo caso, la tradición griega le insertará las vocales de manera eh, escrita, y eso simplifica aún más, digamos, el Mm. lenguaje o la escritura, pero son tecnologías, quiero decir, son tecnologías de la escritura, o lo que llamaría Walter Ong, un especialista en lingüística, tecnologías del intelecto. Cuando esto se introduce, hay un salto intelectual, hay una conformación de la estructura mental distinta. Es decir, el pasaje de la oralidad a escritura no solamente se trata de una práctica de reflexión, de transmisión de saberes, sino una forma de comprensión del mundo distinta, porque cuando hay oralidad o pura oralidad, lo que tenemos es que la realidad o la comprensión de la realidad es la que vivimos. Quiero decir, el lenguaje se va adaptando a lo que la realidad va dictando, ¿sí? Porque es difícil sostener datos previos. Es decir, uno va adaptando el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje, cada concepto refiere a lo que vemos. Ahora, si yo empiezo a notar cosas, a notar, y empiezo a mostrar que hay una historicidad y que las cosas no necesariamente son tal como la estamos viviendo ahora, sino que hubo Mm. versiones anteriores y que hay una genealogía distinta. Entonces puedo contrastar con un pasado. Entonces empieza a aparecer una capacidad crítica, ¿sí? Y no solamente eso, sino acepciones distintas de un término. Si acepciones distintas o matices o lo que fuera, entonces necesariamente la cultura impresa, perdón, la cultura escrita, muy posteriormente será cultura impresa, amplía las formas de razonamiento y la capacidad crítica. Entonces el salto de la oralidad escritura es, por supuesto, tal como vos señalaste, una transformación en las prácticas de transmisión, en las prácticas comunitarias, etcétera, pero también una transformación intelectual. Una transformación intelectual que es Claro. imperceptible para quien la vive, porque uno transita eso sin demasiada conciencia de que está transitando. Pero No, porque puesto uno desde un lo punto de puede ver, vista sí. histórico, hay un salto importante. Claro, uno lo puede ver, por ejemplo, en esos tiempos, quizás cuando los libros eran orales en el antiguo Israel, bueno, cada comunidad judía determinada seguro que tenía la Torá, el Pentateuco como libro, y después, bueno, si tendrá el libro de Esther o el libro del Cantar de los Cantares o el libro de Judito de Tobías como parte de su canon, bueno, es oral, dependiendo quién era el clérigo, quién era el rabino, el maestro determinado, pero cuando tenemos que sentarnos y definir editorialmente, ¿no? Imagino cómo debe pasar con los editores, qué libros entran o no a este libro, ahí la discusión política se vuelve mucho más con este simple pasaje. Cuando es oral es mucho más libre, cuando es escrito pasa a ser concernido. Y lo mismo pasa, estoy pensando, algo que nunca, esto es lo lindo de las conversaciones, lo mismo pasa de esta genealogía rabínica de los que llamamos Tanaim, los maestros de las primeras generaciones, a los Amoraim. Los Tanaim eran los que eran conocidos por repetir oralmente toda la tradición oral como Funes tenía que recordar todo, todo y transmitirlo, pero nada más.
eran como máquinas de transmisión. Pero una vez que está puesto por escrito eso, a comienzos del siglo III, ahora el trabajo de los rabinos ya no es repetir, es pensar sobre lo que se repitió antes. Entonces también ese es un cambio paradigmático fundamental, ¿no? Y ahí me gustaría introducir algo. Las páginas del Talmud, como saben, o si no lo saben pueden buscarlas, en general tienen un texto central, ¿no? Un texto en el centro, y una serie de comentarios, un texto que refiere a la Torá, ¿no? Y después una serie de comentarios de rabinos que van discutiendo los sentidos de las interpretaciones. Bueno, vos sos un especialista, yo no soy quien para hablar de esto, pero lo cierto es que hay una composición, una conformación muy específica de las páginas del Talmud. Y eso tampoco era exclusivo del mundo judío. Quiero decir, el mundo judío lo que hizo fue perpetuarlo, es decir, las páginas del Talmud quedaron cristalizadas así y hoy las seguimos leyendo de ese modo. Sin embargo, si uno ve los alrededores del mundo cristiano, también era un modo de escritura en esa época que después se fue perdiendo y la página terminó siendo monotextual, por decir de algún modo. Es decir, un solo texto y uno va pasando las páginas y hay una hilación, uno puede ir de una página a otra. Bueno, pero es interesante que se haya preservado eso, porque uno diría que hay una suerte de super posmodernismo ahí, digo, porque si bien es muy antiguo, no hay algo de posmodernidad en el sentido de que hay una hipertextualidad. Lo que tenemos es, hoy buscamos algo en Internet, inmediatamente vamos a buscar las referencias a través de los hipervínculos, de los enlaces, y ponemos en discusión cualquier cosa que leemos o sumamos información a eso que leemos, ¿no? Bueno, hay algo... O lo discutimos libremente al texto sin pensar que el texto viene a plantar una verdad eterna, sino que, nada, le puedo decir, mira, yo no opino así, o en este lado hay esto, ¿no? Eso, Bueno, los judíos estamos exactamente, acostumbrados. bueno, exactamente eso iba. Yo creo que conformó un modo de reflexión, de razonamiento, que hace que el vínculo con el texto sea un vínculo crítico. Es decir, de movida, de entrada, uno se acerca al texto y ya pone en cuestión, o no pone en cuestión, pero sí de un modo abierto, no de un modo cristalizado, cerrado, uniforme, homogéneo. Cosa que no pasó en otras tradiciones religiosas, donde precisamente lo que se hace es tratar de buscar ya no solamente una única lectura, sino que los textos que se van publicando posteriormente, lo que hace es ceñir las posibilidades de interpretación de ese texto. ¿Sí? Digamos, el catecismo de la Iglesia Católica supone una interpretación clara, cerrada, Son como sintética. bullets. Uno la catequesis de la Iglesia Católica es tal punto, A, B, C, D. Chao, pasamos al segundo. Exactamente, es así. Sí, sí, sí. En todo caso, después la Reforma Protestante abre de vuelta, lo cierra, abre, en fin, plantea una serie de problemas respecto a la tradición católica. Pero en el mundo judío se preservó un modo de lectura, de relación con el texto, que después, por supuesto, en la práctica, que uno lo puede ver de manera paradigmática en Stiesel, digamos, en el mundo ortodoxo, que es el estudio a través de la pregunta, ¿no? Y sobre todo de parejas, se van preguntando uno a otros, y eso abre más el texto, ¿no? Es la posibilidad de que así como Sócrates podía discutir la idea de que uno no puede interrogar al texto porque no está con el autor, bueno, en parte lo salvamos a eso, haciéndonos preguntas entre nosotros y teniendo una mirada crítica del texto. Entonces, lo que tenemos es que se va conformando, de vuelta, ya no hablamos de que el texto es importante para la vida judía, que eso lo sabemos, sino que un modo singular de relacionarnos con esa textualidad. Es decir, que eso es único, que eso es singular, y que incluso dejando la religión atrás, como pasó, digamos, en el proceso de la escalada, de la modernidad y todo lo que vino después, quedó una práctica de lectura, una práctica de razonamiento que secularizada, sí, después vemos con enorme potencia en el mundo intelectual, en el mundo filosófico, científico, etcétera, pero que tal vez, digamos, podemos encontrar sus raíces en ese mundo religioso, ¿no? Es interesante pensar que la matriz de un texto, cómo está escrito, puede afectar la psiquis, digamos, o la forma de ver el mundo, interactuar con el mundo de un pueblo o de una persona, ¿no? Digamos, si un libro tiene notas al pie o no tiene notas al pie, uno lo podría pensar como que, bueno, es una decisión editorial porque sí, no, pero es una decisión que puede marcar la forma de entender el mundo. O un libro, o por ejemplo, o de por sí, ¿no? Yo estoy pensando, lo que me encanta la conversación y me invita a pensar mucho más. Ya la propia Mishnah, el primer texto rabínico clásico, es un libro, y después quizás vos me dirás del conocimiento de la época, bastante diferente, porque no es un código legal.
porque dentro de ese código legal tenés 2 o 3 o 4 variantes sobre cada tema que se presenta. Tal rabino dice A, tal rabino dice B, y eso también permite un acercamiento diferente, no dogmático hacia el punto. E incluso Mirá, más, vos nombrabas al sí. Talmud, y otro punto más, que quizás vos tenés algo de tus estudios para sumar a esto. El Talmud es el estudio de los textos rabínicos clásicos, pero alguien puede decir, bueno, los judíos discutían sobre los textos rabínicos que no son tan sagrados como el Tanaj. Pero la versión tradicional que cualquier judío tradicional tiene del Tanaj, de la Biblia hebrea, no es solo la Biblia hebrea, la palabra de Dios, sino que se llama Mikraot Dolot, ¿sí? Y que es el texto de la Torá arriba, y abajo 5, 6, 7 u 8 comentaristas medievales clásicos que van discutiendo o sumando o haciendo cuestionamientos o preguntas o interpretaciones de cada uno de los versículos bíblicos, y lo que dice Rashi, que no es necesariamente lo que dice Ibn Ezra, o lo que dice el Ramban. Entonces también el judío, incluso con el texto más sagrado de todos, que supuestamente es una verdad absoluta, cuando se enfrenta al texto, no se lo enfrenta como una verdad absoluta, se lo enfrenta como un texto interpretado de diferentes formas, y todas conviven en el texto. Dijiste, me gustaría añadir dos cosas más acerca de lo que estás diciendo, que me parece súper pertinente. La materialidad de los textos, la materialidad. Hay algo de la materialidad física de los textos que condiciona. Una cosa es el rollo, por supuesto, ¿no? Digo, la Torá tal como la conocemos y que se encuentra sinagogas tiene una forma, que es una forma histórica, que es una forma histórica que fue dejada de lado en el mundo antiguo cuando aparece el códex. El códex es la forma actual del libro, ¿sí? Que en realidad después los otros textos de interpretación judía tienen la forma del libro. Pero eso que nosotros veneramos como un rollo, digamos, como un libro que está enrollado, tiene que ver con un momento histórico también en general de la humanidad, de la forma de escritura. Ahora, esa materialidad que nosotros estudiamos condicionaba fuertemente las posibilidades de acceso, digamos, plural y amplio al libro, porque es muy difícil. Uno tiene, para volver a algo que leyó antes, tiene que volver a desplegarlo, cómo marcarlo, etc. El códex, ¿sí?, en la historia de la escritura, supone un salto que permite una suerte de democratización, una facilidad de acceso al texto. Más aún cuando el formato ese pasa a ser de esos formatos gigantes, se empieza a achicar y termina en el libro de bolsillo que uno lo puede portar, ¿no? Y en ese sentido ya voy a la fórmula de Heinrich Heine, ¿no? Un poeta judeo alemán que hablaba del libro como la patria portátil del pueblo judío, ¿no? Precisamente por eso, de alguna manera, volviendo a esta idea de portabilidad, de que donde quiera que vamos, llevamos el libro, y en tanto llevamos el libro, continuamos una larga tradición judía. Pero entonces esa materialidad no solamente define, condiciona las posibilidades de lectura, sino que incluso hace que nos relacionamos de un modo singular. Pienso, por ejemplo, Borges diciendo, para mí el Quijote, no es el Quijote, para mí el Quijote es el libro de esta editorial francesa con letras doradas, etc. Entonces, en el modo de apreciar el libro, de esa experiencia singular que tiene que ver con leer un libro y del modo en que lo va a recordar toda su vida a alguien, a un libro, va a estar ligado a la materialidad de ese objeto, el lugar donde leyó, con quién lo leyó, si el libro se rompía o no se rompía, si tenía ilustraciones o no tenía ilustraciones. Hay algo de la experiencia, el modo en que nos apropiamos, que tiene que ver muy concretamente con esa materialidad. Por eso la discusión que estamos teniendo hoy en el mundo de la sociología del libro, con respecto al ebook, etcétera, a los distintos formatos, también tiene que ver con la experiencia que tenemos de la lectura. Es decir, no es solamente con, bueno, es más liviano tener un ebook donde tengo 5.000 libros que llevar un librote de papel. Es cierto, pero hay algo del modo en que leemos, de la concentración, del tiempo que disponemos, etcétera, que está ligado a ese objeto físico que llamamos libro, ¿no? Libro papel. Pero bueno, es una discusión que se abre a otro universo de problemas. Pero está maravilloso cómo se relaciona todo, porque vos diste 2 ejemplos de 2 saltos de tecnologías literarias, ¿sí?, que el judaísmo, si bien las tomó, digamos, si tenemos libros como códex impresos y demás, o también el Talmud, que vos dijiste que en otras culturas también tenían esa hipertextualidad que luego fue dejada de lado, como que el judaísmo siempre fue acompañando los cambios tecnológicos, pero nunca abandonó, ¿sí?, de alguna forma, estos 2 grandes hitos, el rollo, la Megilá,
y la Torá se sigue leyendo ahí, y que también genera una experiencia particular, porque se hace en la sinagoga, se le da una sacralidad a ese rollo, se sigue escribiendo a mano. No, a ver, quizás vos en tu experiencia podés decirnos si hay otras, si yo carezco, si hay otras culturas que sigan escribiendo libros, digamos, a mano, como se hacía hace 2000 años, con un software, con un escriba. Me gustaría saber, Ale, si en tus estudios pudiste averiguar algo. Y la otra es el Talmud, que seguimos estudiando, y cuando estudias el Talmud con eso, también, ¿no? Es como que el judaísmo es como que avanza con los cambios, pero con lo que quedó lo preserva ahí y genera una relación con el texto totalmente diferente a leer un texto y ir pasando hoja por hoja. Sí, absolutamente. Y es muy interesante plantear esa clave, nunca la había pensado exactamente así, pero hay una acumulación de formatos, de soporte, de modalidades. Pero hay algo más que vos dijiste, la sacralidad, el modo en que el lugar que le otorgamos, por supuesto, al rollo, pero también al libro, digamos, uno llama libro, pero es un rollo, no se le pone una corona y uno la besa, ¿no? Digo, hay un lugar ahí de centralidad que, que revela de manera muy singular esa relación intensísima que tenemos con la textualidad. En el mundo judío, bueno, está prohibida las representaciones gráficas, no se puede ilustrarnos, y eso hace que sea imposible de algún modo reemplazar el objeto textual, ¿sí?, con otro objeto de veneración que podría representar a un dios o poder representar a algo, ¿no? Digo, que sí pasa en otras tradiciones. Y en ese sentido es muy poderoso. Nos obliga a un nivel de abstracción, que es decir, el judaísmo nos obliga a un nivel de abstracción, es decir, donde la letra, Dios reside en la letra o en un objeto muy concreto, ¿no?, en el cual veneramos, que no sucede en otras culturas. Y por eso fue el pueblo judío el que fue de alguna manera quedándose, apropiándose de esa idea de Mahoma del el pueblo del libro, ¿no?, y no así el pueblo cristiano. Pero sumaría una capa más para seguir pensando esto, que tiene que ver, ya en términos históricos muy concretos, con la ausencia de poder político de los judíos durante un par de miles de 2000 años, años. ¿no? Sí, exactamente. Así, en Vegadol. O sea, ¿qué significa eso para una experiencia histórica de supervivencia? Porque, por supuesto, muchos otros pueblos también atravesaron eso, pero desaparecieron en el camino, ¿no? El pueblo judío siempre estuvo, al menos durante esos 2000 años, en minoría, en una minoría carente de poder político. En términos sociológicos, ¿qué significa tener poder político? Significa poder hacer uso de la violencia de forma legítima. Es decir, quien controla un territorio no lo controla porque todos creen en su palabra. Por supuesto, eso puede venir después, pero básicamente porque en última instancia tiene el poder de la violencia física. Es decir, el Estado es el Estado, el rey es el rey, el señor feudal es el señor feudal, porque en última instancia puede castigar, puede penalizar y imponer un orden. En tanto, los judíos no tuvieron durante 2000 años, ¿sí?, esa capacidad de imponer un orden, sino que fueron, por el contrario, sujetos de un orden externo. Lo que era venerado dentro de las comunidades judías no era el señor que tenía el poder político, porque eso no existía, no era el señor de armas, porque le estaba vedada las armas. Entonces, el poder político judío era un poder de segundo orden, que era un poder cultural. Es decir, ¿quién era el que podía ordenar una comunidad? ¿Quién era el que podía interpretar y guiar una comunidad? El que tenía un vínculo estrecho, intenso, con los libros, ¿no? Básicamente el erudito, era el rabino, etc. Y se conforma en el pueblo judío algo que es singular de los judíos, que es el ideal intelectual. La aspiración de muchos jóvenes, ¿sí?, era tener ese poder, que era el poder de la palabra escrita, que era el poder de la interpretación, ¿sí? Entonces es algo que conforma una forma de ser, una subjetividad única, ¿sí?, que a eso se le suma, por supuesto, las prácticas de lectura que dijimos, y se suma también una muy temprana alfabetización, ¿sí?, que eso también es singular de los judíos. Chicos con una muy temprana alfabetización, participando, chicos varones, por supuesto, ¿no? Digamos, y ahí entramos a un problema fascinante, porque a las mujeres durante mucho tiempo se les permitió leer, pero en yiddish, ¿no? Y ciertos libros, no era el hebreo, no era el arameo, sino el yiddish, como una lengua popular y de segundo Eso vale nivel. porque muchas veces los judíos, yo y otros a nivel chauvinista o reivindicando parte de nuestra tradición, si decimos que era el pueblo como más alfabetizado del mundo y demás.
ahí ayudarnos un poquito a desasnarnos si realmente era así y cuándo se inició este proceso, si hay datos históricos de comparación entre pueblos de nivel de alfabetización. Sí los hay, yo no me animaría a ser absolutamente contundente la definición, porque por supuesto siempre uno encuentra una excepción en algún país donde había una cultura, donde tenía algún nivel de alfabetización alto, pero lo cierto es que uno podría decir que aquellos lugares donde el pueblo judío vivió, ¿sí? Es decir, siempre comparando con su entorno, tuvo un nivel de alfabetización más temprano y más elevado. ¿Sí? Eso se puede rastrear desde la alta Edad Media, digo, por supuesto la baja Edad Media también, y en la modernidad también, digo, el mundo contemporáneo, siglo XVIII, siglo XIX, tal vez de manera incluso mucho más ostensible, más evidente. Es decir, si uno ve qué pasaba en Europa Oriental, en Rusia, en Polonia, incluso en ciertos momentos en Alemania o en Occidente, el pueblo judío tenía un nivel de alfabetización más elevado. Y Después, eso, sí. sí, no, No, perdón, te escucho. eso imagino que también habrá sido parte del proceso ese maravilloso de casi una explosión atómica de intelectuales judíos saliendo de las yeshivot o del Heder a comienzos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya con ese poder de la alfabetización, abrazando los valores universales y el intelectualismo de la época, ¿no? Y ese también que vos lo ves, ¿no? En el siglo XIX, comienzo del siglo XX, un número desproporcionado, podamos decirlo, Absolutamente. de intelectuales judíos. Y yo, Ale, quería decirte algo que imagino que sabés, pero si no, es uno de mis grandes intereses que nunca llegué a materializarlo en una monografía, pero sí empecé a escribir, lo tengo por ahí en algún lado, el pasaje de cómo se crea ese ideal de intelectual en la tradición rabínica. Porque si uno abre el libro, es decir, la Biblia, el Tanaj, no tenés en gran parte del Tanaj ese intelectual. El ideal es el guerrero. Digamos, Moisés no era solamente el legislador, era el guerrero. Yoshua, Josué, era el guerrero, el rey David era el guerrero. Pero todos estos, incluso Abraham era guerrero que lucha, pero todos estos personajes y muchos más son transformados rabínicamente, no como guerreros o líderes militares y políticos, sino como sabios intelectuales. Entonces, como los propios rabinos, cuando es eso, pierden el poder político y lo único que les queda es ser el sabio, la fuente de sabiduría, como que tienen que transformar su propia tradición heredada, el rey David, que era conocido por haber matado a decenas de miles, a ser un gran intelectual de la Torá. O Yoshua, Josué, que es el continuador de Moisés, que fue el conquistador de la tierra prometida, en ponerlo como el estudiante más importante que tuvo Moshe, donde en el texto bíblico no hay nada de todo eso. Entonces, ese pasaje también es maravilloso de cómo se construyen en el libro que veneran la imagen del intelectual que ellos quieren ser. Bueno, y ahí vamos, está muy bien la apreciación que haces, y me encantaría, si alguna vez escribís sobre eso, me encantaría leerlo, porque claramente conoces mucho más del tema que yo, pero ahí vamos a lo que conversamos recién, es decir, a cómo cada generación reinterpreta esos textos en función de su propia realidad, y está bien que así sea, ¿no? Porque eso le permite no solamente dar una vida a esa tradición, sino que eso a su vez funciona como una suerte de guía, de marco, de matriz de interpretación del mundo en el cual vivimos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un mismo marco interpretativo, nada más que interpretado una y mil veces de forma distinta, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo es eso, cómo adaptamos a nuestras circunstancias, o adaptaron aquellos rabinos a sus circunstancias, al texto, contribuyendo a forjar ese ideal intelectual. Pero ahí sumaría algo más cuando dijiste siglo XIX, en efecto, siglo XVIII, pero fundamentalmente siglo XIX, tal como decís vos, es esa entrada fantástica en términos de productividad intelectual, cultural, pero también vos decías desproporcionada, uno podría decir una sobrerepresentación estadística, para ponerlo en términos formales, es decir, no se corresponde el número de personas que participaron en ciertos círculos intelectuales y ciertos descubrimientos con el número que representaban los judíos en ese momento. Pero sumaría dos cosas que incluso aceleraron y potenciaron eso. Por un lado, la necesidad de desarrollar lo que uno llamaría prácticas compensatorias. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, los judíos podían
formalmente, o no en algunos casos, pero decir, bueno, ustedes pueden entrar a la sociedad, es decir, en las sociedades ilustradas pueden emanciparse, pero finalmente se les imponía una cantidad de barreras de orden social o de orden legal, de orden cultural, ¿sí? Entonces, para poder ingresar, tenían que hacer un esfuerzo mucho mayor Mm. que sus pares no judíos, ¿no? Es decir, tenían que demostrar que valía la pena, si no, no iban a ser médicos, no iban a ser físicos, no iban a ser escritores, no iban a ser filósofos. Es decir, había que hacer un esfuerzo mucho mayor, una sobreinversión para poder destacarse. Es un primer aspecto muy importante. El otro tiene que ver con qué clase de cosas dijeron los judíos cuando entraron. Quiero decir, no era solamente que se destacaban en términos de que había un desarrollo intelectual. Fueron en general, cosa que uno podría ver que fue cambiando a lo largo del siglo XX, especialmente el siglo XXI, fueron en general críticos. Quiero decir, con una mirada crítica, transformadora. Uno puede decir Marx, Freud, Einstein. Digo, ¿por qué pudieron Sí, o transformar? Marcuse, digamos, todo lo que fue la escuela de Frankfurt, o digamos, Sí, todo eso, ¿no? Que o el es la misma tradición. austromarxismo, o incluso Trotsky uno podría sumar, es decir, una tradición intelectual, o Hannah Arendt, ¿no? Tiene que ver, en parte, tiene que ver con su marginalidad, su periferia social. Es decir, estaban en el centro, es decir, en términos económicos podían haber ascendido, tenían un enorme capital cultural, un capital heredado, pero finalmente les eran negados ciertas puertas, les eran negados ciertas entradas. Eso les permitía ver las contradicciones, los límites de una sociedad. Cuando está en el centro, no ve los límites, porque está en el centro y vive en el poder, vive en el centro del poder, entonces no ve las dificultades que tiene alguien para poder ascender. Solamente quien está afuera, solamente quien está situado en un lugar de periferia, puede ver con mayor claridad las contradicciones y límites que tiene una sociedad, los obstáculos que tiene una sociedad. Por supuesto, no todos pueden verlo. Uno tiene que tener un capital cultural para Eso es lo poder que decía, hoy identificarlo. quizás la diferencia entre un judío a mediados del siglo XIX, comienzo del siglo XX en Europa, era que estaba marginalizado de la sociedad, pero aún así tenía ese saber intelectual para poder apreciar, criticar, mostrar las contradicciones, mientras que hoy en día gran parte de quienes están marginalizados en la sociedad, no, digamos, analfabetas o por fuera de los círculos o digamos fuera de la escuela, de la educación, de la tecnología y demás, no pueden generar esa crítica porque no pueden ver, ¿no? Y eso me parece que lo que decías de ese cambio que se da en el siglo XX, hay un libro que leí hace poco que era, lo tengo por ahí, El fin de la modernidad judía, de Enzo Traverso, que marca, creo, específicamente eso, ¿no? El corrimiento de la intelectualidad judía a la derecha. Claro, es un texto polémico el de Traverso, que yo lo discutiría mucho, pero no deja de ser interesante la hipótesis. Hay una hipótesis importante ahí que podría ser discutida en esta clave. Sí, por supuesto, y hay algo de esa transformación. Eh, sí, y también sumaría algo más a ver, que no pasó desapercibido o esa inclinación intelectual del pueblo judío, es decir, para el propio pueblo judío. Es decir, hubo una reflexión acerca de eso, hubo una reflexión, una discusión. El sionismo en general, el sionismo realizador, el sionismo que migró a Palestina, que fundó el Estado de Israel, eh, fue en general bastante crítico y se sintió muy distante de lo que ellos llaman una sobreintelectualización. Primero, incluso quienes primero llegaban a fines del siglo XIX, digamos, en los primeros procesos migratorios, eh, se vestían como árabes, ¿sí? Y hablaban un primer hebreo buscando un acento sefaradí o incluso más árabe, ¿no? Porque despreciaban la sobreintelectualización del mundo judío, especialmente ashkenazí, ¿no? Decían, bueno, en realidad, mucho libro, pero lo cierto es que el antisemitismo sigue, ustedes no resuelven nada, ¿sí? Y quedan atrapados en una pura reflexión. Acá la cuestión es volver la pala y el fusil, ¿no? Digo, hay algo, trabajar la tierra y defendernos. Que eso va a ser exacerbado posteriormente, por supuesto, con el resultado de la Shoah, donde van a atribuir la dificultad o la incapacidad de los judíos de defenderse debido a esa sobreintelectualización, ¿no? Es decir, ustedes no tienen la capacidad de Sí, autodefenderse, quizás que el sionismo se iba a reivindicar. esos 2000 años que el libro fue el refugio del pueblo judío en la diáspora, lo que venía, digamos, el sionismo a poner en discusión, bueno, ahora basta del libro, ahora ya sí podemos tener ese poder político que no lo tuvimos y volvamos a la tierra. Basta de leer y vamos a trabajar un poquito la tierra.
Bueno, el sionismo exactamente, y el sionismo en realidad es más dramático que eso, porque va a decir, podemos trabajar la tierra o no nos queda otra que esto. Quiero decir, cuando nos abren las puertas, cuando la ilustración, cuando la modernidad, la emancipación se dispone, el antisemitismo vuelve. El antisemitismo vuelve porque vuelve con la Affaire Dreyfus o vuelve con Karl Lueger en Viena y bueno, por supuesto con los pogrom en Rusia. Digo, y así podemos sumar una cantidad de hechos, de fuertes acontecimientos de carácter antisemita en Occidente. Y bueno, esa tradición intelectual no está resultando. Estamos, durante el medioevo, como en la modernidad, estamos en igualdad, en la misma situación que antes. Es necesario dar un salto, y ese salto supone reivindicar el físico, lo que yo llamaba una regeneración física, una regeneración intelectual, una regeneración moral, buscando un hombre nuevo, ¿no? Digo, como todo gran proyecto transformador de la modernidad. Ale, me fascina charlar contigo. Estamos llegando a los minutos finales de este episodio de Pieles y tenía dos reflexiones para quizás empezar a concluir con dos preguntas y quizás con algo que quieras sumar que no hayamos podido tocar, que te parece importante comentar a todos los que nos están viendo y escuchando. La primera tenía que ver con también la relación textual que tiene el judío con los libros, donde un detalle de la halajá, de la ley judía, que me parece interesante para tener en cuenta, es que un libro donde tiene el nombre de Dios no puede ser desacralizado, ¿no? Digamos, tiene que ser enterrado, como uno entierra a un ser querido. Ahí ya hay una potencia que es maravillosa de pensarla, ¿no? Digamos, el libro se entierra en los mismos cementerios que enterramos a nuestros seres queridos. Eso es maravilloso, pero un detalle que hace no mucho tiempo estudié en la Halajá es que un libro, el Sidur, un libro de oraciones, solamente se genera el sentido de sacralidad cuando es leído por primera vez. Por ejemplo, si uno lo sacó en imprenta, 1000 sidurim, y por algún motivo nunca fueron usados, se los puede quemar, se los puede romper, lo que fuese. Si es abierto por primera vez y después se rompe algo, hay que enterrarlo. Ahí algo ya es interesante y que de vuelta, me parece que es para otra discusión, otra charla, pero también esos grandes descubrimientos que se hicieron en el siglo XX, al sacralizar los textos hicimos que sean enterrados o guardados, como fue, no sé, la Knisá del Cairo, ¿no? A finales del siglo XIX, o los manuscritos del Qumrán en 1947, ¿no? Hay algo que esa relación sagrada con el texto hace que se preserve a través de las generaciones. Ese es un punto, quizás, no sé si tenés algo para comentar, para sumar. Y el segundo, Ale, me adelanto para no olvidarme, es la pregunta final con la que quisiera cerrar, es si te parece que hay algo de esa relación sagrada, cercana, profundamente intelectual del judío con los libros, se está perdiendo en nuestros días y que queda mucho más como una marca de sentido de orgullo el pueblo del libro, que más como una práctica cotidiana de los judíos y su amor por los libros y la lectura. Bueno, excelentes puntos los dos, y voy a tratar de unir lo primero con tu pregunta. A ver, estudiar desde un punto de vista sociológico, histórico, lo que permite es salirse, desplazarse de cualquier esencialización, ¿sí? Es decir, el judaísmo es el pueblo del libro, los judíos son el pueblo del libro, uno puede tomarlo avant la lettre, ¿no? Y asumirlo como un hecho, pero en realidad es de carácter contingente, de carácter histórico. Uno puede, y creo que lo que intentamos hacer a lo largo de esta conversación es mostrar las transformaciones históricas, que algo se dio un momento y que eso se puede haber seguido dando, pero también puede dejar de darse, ¿sí? Y esto no es necesariamente así, digo. Y en ese sentido, bueno, no es que los judíos vamos a desaparecer porque desaparece el libro, o en el sentido de que nuestro vínculo desaparece, sino vamos cambiando. Ahora la pregunta es, ¿qué perdemos con ese cambio? ¿En qué medida nos transformamos? Y nos transformamos quizás de un modo no necesariamente positivo. Yo no tengo estadísticas, no podría decirte más que de mi conocimiento un poco más inmediato de la vida judía. Yo creo que hay un vínculo nuevo, distinto y distante de los libros, ¿no? Que es preocupante, pero precisamente por eso, no porque tenga nostalgia de algo que fue y que está dejando de ser, sino porque algo estamos perdiendo que es importante para nuestro modo de entender el mundo
y no por tampoco querer ser diferente per se, sino porque realmente hay una potencia, una riqueza ligada a una tradición intelectual que como individuos, pero como colectivo también nos permite pensarnos, nos permite estar en constante discusión, nos impide en realidad, mejor dicho, cerrar algo. Y en la medida que nos impide cerrar, digo, nos permite ser siempre vitales. Dejar de leer y dejar de leer tal como hemos leído, quiero decir, de manera abierta, de manera crítica, siempre con un signo de interrogación al final, me parece que nos lleva al riesgo de empezar a volvernos un poquito homogéneos, un poquito menos vitales y un poquito menos interesantes, ¿no? Maravilloso, Ale. Bueno, quiero agradecerte por haberte sumado a este Pieles y con tu permiso, me gustaría hacer, como hago con todos los invitados, un muy breve ping-pong de preguntas y respuestas para, tal como iniciamos esta conversación hablando un poco de tu biografía, cerrar conociéndote un poco más a vos. Adelante, adelante. Son preguntas muy breves, así ¿tu festividad judía preferida? Te diría que Pesaj, aunque yo prácticamente no festejo, Okay. porque por mi familia es una familia como decía antes, muy liberal, muy laica, pero es una festividad que cuando la festejo y cuando participo, la disfruto muchísimo y está en mis planes que se convierta en un ritual. Y aparte tiene un libro en el centro, la Gadá, que es el libro más popular dentro del judaísmo, que eso es un dato que no dijimos, que dentro del judaísmo el libro más publicado no es la Torá ni el Talmud, sino que es la Gadá, la que más cantidad de ediciones tiene, ¿no? Eso es un dato Bueno, así como... leíste mi inconsciente, entonces muy bien, gracias. No, me parece, ahí fui para... Absolutamente, sí, sí. ¿Algún personaje de la historia judía que te hubiese gustado tomarte un café, charlar, conocer un poco más? Varios, muchísimos, es decir, se me ocurren intelectuales, artistas, pero vamos a hablar de alguien que tal vez sea más, digo, Ben Gurión. Me hubiera gustado mucho conversar con Ben Gurión, porque me parece que además de, bueno, ser quien fue en términos políticos, me parece que era alguien de una sutileza intelectual, de una inteligencia muy fina, ¿no? Digo, o Golda Meir, con los dos, digo, me hubiera sentado a tomar un café Bueno, con los dos. y Ben Gurión también un gran lector, ¿no? Absolutamente, Gran lector, con una biblioteca maravillosa. y hablando, digamos, de lo que me preguntaste al comienzo de la conversación, Ben Gurión, o por lo menos eso es lo que se cuenta, y parece que en efecto fue así, aprendió a leer castellano para poder leer los 4 tomos de Baruch Spinoza de León Duhovne, y de hecho se encontró y conversaron sobre esos textos. Wow, maravilloso. Yo lo tenía que quería aprender español para el Quijote. Pero bueno, es No, no, bueno, otra también, versión, digamos, no, otra no, versión de eso. pero en efecto porque le gustaba mucho el Quijote. O tal vez, luego de aprender el Quijote, leyó los textos de Baruch Spinoza y conversó con Duhovne. Y después, ¿algún momento de la historia judía donde te gustaría volver ¿sí? por un ratito? Qué buena pregunta. Hay varios momentos, pero digo, como alguien que viaja en el tiempo y mira de afuera, no participar porque eran momentos muy dramáticos, pero para entender algunos procesos me interesaría, yo los mencioné muy al pasar, pero no por casualidad, digo, no por azar, que me hubiera gustado entender muy bien qué pasó con la Affair Dreyfus. Digo, pero no por el affair en sí mismo, quiero decir, es un hecho más, pero porque se jugaron en ese momento muchas de las coordenadas que después iban a definir el siglo XX y parte del siglo XXI. Es decir, parte de lo que se debatió ahí, las tensiones que se jugaron, ocultas, las razones y las sinrazones que habitaron y que dieron forma a la Affair Dreyfus, me parece que siguen hoy vigentes de un modo muy dramático y me gustaría tratar de entenderlas. Y por último, Ale, y con eso te despedimos y te liberamos. PLF lo ven muchos no judíos también. Y parte de la tarea es poder mostrar el judaísmo abierto, vibrante al mundo en general. ¿Algún mensaje que pensás que es del judaísmo para el mundo y no solo para los judíos? Sí, a ver, hay algo que me gustaría discutir, y lo dejo planteado como un problema, no como una respuesta, porque sinceramente no sabría cómo hacerlo, pero sí la insistencia en la diversidad, ¿no? Quiero decir, la insistencia en la diversidad, no porque yo quiera insistir en diversidad, sino porque ciertos sectores insisten con el pueblo judío es un pueblo diverso y por eso todos tenemos que aceptar todo. Quiero decir, sí y no, no es una diversidad alegre en el sentido que, bueno, todo vale la pena. Vale la pena en tanto lo discutimos, quiero decir, vale la pena en tanto
estudiamos, y está en disputa, es una diversidad en disputa, porque si no hay unidad. Si cada uno piensa lo que piensa en su casa, digo, todo bien, pero en realidad no estamos siendo parte de una conversación. Yo creo que los momentos más interesantes, más dinámicos, más poderosos del mundo judío fue cuando se pusieron en cuestión columnas vertebrales del pueblo judío, pero cuestionado de un lugar de saber, de discusión y en todo caso, de discusión a través de libros, de cafés, de sinagogas o de diarios y revistas. Es decir, pero había una vocación por una reflexión, por un estudio y por una discusión, y en todo caso iba a salir una versión superadora, más interesante, más potente de los judíos, porque se iba a alimentar algo más. Ahora, la diversidad en un sentido extremadamente posmoderno, simplemente enunciada más que vivida, me parece a mí muy poco interesante. Así que, digamos, la diversidad tiene que estar basada, desde mi punto de La vista, diversidad en disputa y en el encuentro, eso me gustó como idea. y basada fuertemente en entender el punto de vista del otro y en conocer el propio. Y eso requiere estudio y reflexión. Maravilloso. Bueno, Ale, te agradecemos de corazón por haber participado en este PLF y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Muchas gracias, Uri. Chau, chau.